Hola, hola, compañeros y compañeras, ya estamos listos para iniciar lo que viene siendo nuestra siguiente lección sobre historia de México. Estamos analizando las diversas etapas que a través del tiempo ha ido llevando a cabo nuestro país para entender lo que viene siendo su evolución. Hemos terminado la época prehispánica, que es la primera etapa de lo que es nuestra historia. Estamos en la segunda etapa, conocida como la época virreinal o la época colonial, que fue de lo que viene siendo 1521 a 1821, compañeros. Estamos viendo cómo España nos conquista, y con motivo de esa conquista, pues obviamente cambia todo lo que es la estructura política, económica y social. Nuevas autoridades, nuevos poderes, y en consecuencia los otrora poderosos quedamos sometidos a lo que viene siendo el reino, la corona española, y por tanto la figura del virrey. De esta manera hay una sociedad desigual a través de la llamada sociedad de castas sociales, donde unos cuantos, los peninsulares españoles o insulares, dominan todo, los más altos cargos públicos, los mejores negocios, etcétera, a llegar hasta la parte más baja, que vienen siendo los esclavos. Surge lo que se conoce como la sociedad mexicana al llevar a cabo el famoso mestizaje entre el 50% español, 50% indígena, que somos todos nosotros. El indígena pasa a un cuarto nivel a labores eminentemente agrícolas, labores de agricultura. Y aunque se dice que nosotros somos mestizos, pues como te he explicado, y gracias a la historia, y es la importancia de la historia, como que nos queda la duda de que realmente somos mestizos. Hubo tantas combinaciones, tantas mezclas entre uno con el otro, que como podemos ver, pues en realidad somos. Si vemos nuestro alrededor, compañeros, en el salón de clase, pues sabemos de todo. Habemos güeritos, sabemos chaparritos, sabemos altos, sabemos lacios, sabemos de cabello quebrado, habemos lampiños, sabemos de todo. Es decir, no tenemos una identidad única o más o menos parecida. Hagamos el ejemplo con los asiáticos. Los asiáticos, pues todos, como decimos, de piel amarilla, ojos rasgados, cabello completamente lacio. Difícilmente encuentras de forma natural asiáticos con cabello quebrado, con cabello rubio, con cabello X. Siempre encuentras asiáticos con ojos no rasgados, en todos iguales. Es decir, hay una identidad cultural, una identidad física al 100%. En África, pues no se diga. Hay una identidad en donde pues difícilmente podemos inclusive diferenciar un africano de otro africano. Mismas características, todo. Pero si nos analizamos los mexicanos, pues nos damos cuenta que, como decían las abuelitas, habemos de chile, mole y pozole y de todo lo que pueda haber. Eso físicamente. Pero ya individualmente, psicológicamente, pues somos también muy, pero muy diferentes, compañeros. En fin, podemos ahondar más, pero yo quiero que entiendas que eso es historia. No nada más es aprenderte fechas, aprenderte sucesos, acontecimientos y repetirlos como una taravilla, no. Historia es analizar, entender qué es lo que pasó en el pasado, qué sucedió por lo cual somos lo que somos. E insisto, este país iba destinado a ser el número 1 del mundo. Estaba destinado, o al menos, a ser la potencia número 1 de América, lo que es Estados Unidos, compañeros. E insisto, y perdón por ser repetitivo, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Japón, ni Inglaterra, que hoy son potencias mundiales, incluyendo a Rusia o la extinta URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tienen lo que usted y yo tenemos en nuestro pasado. Ninguno de ellos creó esas pirámides, esas obras monumentales, con una exactitud matemática y astronómica que sigue sorprendiendo e impactando a los científicos, y que se preguntan cómo lo hicieron. Si eran tan salvajes y tan bárbaros, compañeros. Territorialmente, México era también un país muy extenso. Y es a través de la historia como usted y yo nos vamos dando cuenta cómo se vino esa situación de venirnos hacia abajo, de no podernos levantar. Vivimos pues una conquista que nos vino a oprimir, y no solamente en nuestras libertades, en nuestros derechos, sino que nos vino a quitar nuestra identidad, nuestro idioma, nuestra religión, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra forma de ser. Así de que, jóvenes, veamos la historia bajo este sesgo, bajo esta situación, y entendiendo su evolución. Máxime que pues estamos tratando de que usted, y lo deseamos de corazón, tanto tu escuela como el maestro,
el mejor de los éxitos para lo que viene siendo tu examen único del nivel bachillerato. Continuemos pues con Historia de México, compañeros, y vayamos siguiendo esta secuela. Ya vimos la Nueva España, dura 300 años, 3 siglos. Ya vimos cómo empieza a haber algunos cambios, algunos disgustos con las reformas borbónicas, donde los habitantes de Nueva España se sienten degradados, ofendidos, vilipendiados por la autoridad autoritaria, déspota de los reyes de España. Esto va a traer como consecuencia intentos, conspiraciones, conjuras, por tratar de librarnos de España, aprovechando que en España el rey ha sido detenido, ha sido hecho prisionero y ha hecho que renuncie al trono junto con su hijo Fernando VII. Y a pesar de que hubo una conjura y una conspiración, solamente se logra lo que viene siendo la independencia de México. La independencia de México abarca de 1810 a 1821, 11 años, que si reflexionamos son mucho tiempo, demasiado tiempo para lograr una independencia. Hasta en eso también nos tardamos en hacer las cosas, en poderlas llevar a cabo. Ahí está un reflejo más, porque muchas veces tenemos esa característica. Solo hasta que a papá y a mamá nos amenaza es cuando hacemos las cosas. Mientras, ay, después mamá, al ratito, otro día, etcétera, etcétera. La independencia de México, para que nos quede bien claro y no nos confundamos entre tantos personajes, porque luego ahí viene el problema. Ay, que entre Hidalgo, Madero, no. Vamos a darle un orden mentalmente a lo que siendo nuestro conocimiento. Se dividen en 4 etapas. La primera etapa se conoce como la famosa iniciación, compadres, o el inicio, que por razones obvias la llevó a cabo Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como el padre de la patria. Esa primera etapa fue de 1810 a 1811. La segunda etapa se conoce como la organización. Fusilado, asesinado, Hidalgo, asume ahora el liderazgo de la independencia don José María Morelos y Pavón, compañeros, y esta etapa de organización, de estructuración, para llevar a cabo una mejor esta causa, fue de 1811 a 1815. Pero a Morelos también lo traicionan, a Morelos también lo detienen, a Morelos también lo mandan fusilar, y entonces viene la tercera etapa, la que aparentemente estaba destinada a decir que este movimiento había sido un fracaso, la que auguraba que la independencia iba a fracasar, no iba a funcionar. Por eso esta etapa se llama resistencia. Más que atacar, es defendernos. Más que combatir, es tratar de evitar que nos venzan y con ello terminar con este intento de independencia. Esa tercera etapa, la resistencia, es de 1815 al año de 1820, compañeros, ¿sí? Y la encabeza principalmente un español, increíblemente un español, viene a combatir contra españoles. Francisco Javier Mina, compañeros, que para los mexicanos, pues un gran nombre, un gran visionario de la libertad, de los derechos, sin importar la nación, el color, la bandera. Para el español, pues obviamente un traidor a la patria, etcétera, etcétera. Y la última etapa, compañeros, se conoce como la consumación, que por razones obvias fue de 1820 y 1821, que la realizan dos personajes que son, por parte de los realistas, el señor Agustín de Iturbide, y por parte de los insurgentes, Vicente Guerrero. Vamos a desglosar cada una de estas etapas, viendo los personajes, los que participaron, los que estuvieron ahí presentes, por un lado, y viendo también, compañeros, por el otro lado, lo que viene siendo los principales acontecimientos, para que tengamos una visión didáctica de cómo se dio esta independencia. Reiteramos, inicio 1810-1811 con Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. Organización 1811-1815 con don José María Morelos y Pavón. Por cierto, también fraile, también padre. Una tercera etapa por un español, en donde aparentemente esto iba para el fracaso, esto iba para el ocaso, esto iba para la derrota. Se resiste, se aguanta, se defiende, ya no tanto se ataca, ya no tanto se combate. Es defender, resistir, aguantar y evitar que nuestra independencia fuera simplemente un intento, como fue la conjura y la conspiración de Valladolid y la conjura de la Ciudad de México. Se llama Resistencia 1811-1815. Y la cuarta y última, la que llevó por fin a la consumación,
después de 11 larguísimos años, mucho, mucho tiempo para una guerra, sobre todo de independencia, de 1820 a 1821, por parte de los realistas Agustín de Iturbide y por parte de los insurgentes Vicente Guerrero. La primera etapa, como ya lo hemos dicho, es que se conoce como el inicio o la iniciación de la independencia, compañeros. Esa primera etapa es de 1810 a 1811. Quienes la llevan a cabo, quien la liderea, obviamente es Miguel Hidalgo y Costilla, quien inicia dicha lucha. Pero junto con él se encuentran también Ignacio Allende, Juan Aldama, Abasolo, y de alguna manera la corregidora de Hidalgo, doña José Ortiz de Domínguez, junto con su esposo el corregidor Miguel Domínguez Converso. Esos son los personajes principales de esta primera etapa. Reitero, Miguel Hidalgo Costilla, Ignacio Allende, lo que viene siendo Juan Aldama, Abasolo Converos, José Ortiz de Domínguez y Miguel Domínguez. Entre los hechos más importantes de esta primera etapa destaca obviamente el grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810. Que ante haber sido delatados y para evitar que nada se evite esta consumación, Hidalgo decide adelantar el grito de independencia porque doña José Ortiz de Domínguez tuvo la atención de dar este aviso, converso. Después del grito de Dolores, donde reúne un ejército, como dicen por ahí, pues solamente más que un ejército, una muchedumbre, que se arma de palos, que se arma de asadones, que se arma de picos, que se arma de piedras, y uno que otro rifle, uno que otra arma de fuego. Viene la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Recordemos que la toma de la Alhóndiga de Granaditas, era una especie de cuartel y una especie de almacén, en donde se encontraba todo el armamento de lo que venía siendo el ejército realista. Difícil de poder tomarla porque era una fortaleza. Ahí surge la leyenda del Pípila, un muchacho que trabajaba en las minas y que se cubrió su espalda con lo que venía siendo una losa grande de piedra, que impidió que por tanto las balas lo mataran, y que logró llegar a la puerta, logró incendiarla, explotarla, y le toma la Alhóndiga de Granaditas. Con esto la gente, porque vamos a hablar de ejército, la gente que sigue a Hidalgo y demás personajes se pertrecha, se arma y mal que bien empieza a tener un ejército con armamento y demás situaciones. Otro suceso importante de la iniciación es lo que se conoce como la batalla del Monte de las Cruces, que sucedió en lo que hoy viene siendo Coajimalpa, en lo que viene siendo Santa Fe. Increíblemente Miguel Hidalgo, en su avance en pos de la libertad, logra llegar a las orillas de la Ciudad de México, en lo que es Coajimalpa, lo que es Santa Fe. De hecho, ahí derrota al ejército realista. Está diezmado el ejército realista. Están a unos cuantos kilómetros de tomar la Ciudad de México, pero algo que la historia aún no puede explicar y que quizás nunca podemos saber, salvo que alguna se invente la máquina del tiempo, es que Hidalgo, en lugar de avanzar, retrocede. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que motivó a Hidalgo para retroceder. Si el triunfo, el éxito de la independencia lo teníamos ahí a unos cuantos días, a unos cuantos kilómetros. De hecho, esta decisión provoca un rompimiento de las fuerzas insurgentes. Allende no está de acuerdo con lo que viene siendo la decisión de Hidalgo. Se separa los insurgentes. Hidalgo se va por un lado y Allende se va por el otro lado. Se divide pues la lucha en independencia. Hay muchas teorías sobre qué es lo que impulsó a que Hidalgo, a unos cuantos pasos, a unas cuantas horas de consumar la independencia, él iniciarla y consumarla. Imagínate si esto hubiera sido posible, ¿qué hubiera sucedido? Aquí viene el famoso hubiera, que no existe, pero bueno, pero eso es la historia, ¿sí? Para analizarla, compadres. Hidalgo seguramente se hubiera convertido en la primera autoridad mexicana, en el primer presidente o primer emperador, como quieras, de México. Pero ahí está la situación por la cual Hidalgo no quiso entrar. Entonces Hidalgo se va hacia lo que viene siendo el occidente y se va hacia lo que viene siendo Jalisco, Guadalajara. Ahí viene otra batalla, la famosa batalla de Puente Calderón, donde ahora los insurgentes son completamente derrotados. Y los insurgentes inicia aquí la decadencia o el ocaso de Miguel Hidalgo y Costilla.
Ante la fuerte derrota que sufre Hidalgo en el puente de Calderón en lo que viene siendo Guadalajara, Hidalgo junto con los demás líderes Allende decide huir, no huir, sino ir hacia Estados Unidos en busca de apoyo, en busca de armamento, en busca de apoyo para continuar con la guerra. Pero son traicionados y cerca de Coahuila, en lo que viene siendo Acatita de Baján, son hechos prisioneros, son por tanto también juzgados y son por tanto condenados a la muerte por su traición a la patria, hablando a los de Nueva España, de España, perdón. Hidalgo no solamente es encarcelado, sino que además es excomulgado, y siendo sacerdote o siendo padre, pues imagínate, son fusilados, son decapitados, sus cabezas son puestas en los 4 ángulos de la Alhóndiga de Granaditas con una forma de escarmentar a los mexicanos. Aquellos que quieran seguir el ejemplo de libertad o quieran seguir con este movimiento, pues les va a pasar lo mismo. De esta manera termina la primera etapa, no sin antes decir que lo más importante de esta primera etapa, dentro de los sucesos políticos, ya hablamos de los bélicos, es que en esta primera etapa Miguel Hidalgo y Costilla decreta la famosa abolición de la esclavitud. Ordena a través de un decreto abolir y por tanto desaparecer la esclavitud en nuestro país. De igual manera, Miguel Hidalgo manda publicar El Despertador Americano, primer periódico, primer diario de carácter insurgente donde se narra y se informa a la población lo que está haciendo el movimiento y las causas del movimiento. De igual manera, ordena establecer un gobierno soberano y de esa manera ir logrando la independencia, al menos lo más importante dentro de lo hecho por Hidalgo, dentro de lo que es esta primera etapa. Antes de morir Hidalgo, él se entrevistó con su alumno, con lo que viene siendo su discípulo José María Morelos y Pavón, también sacerdote, también padre, y le encomienda subordinar a lo que viene siendo el sur, que es lo que faltaba, la parte sur de nuestro país. Y ante la muerte de Hidalgo, entonces viene la segunda etapa, la organización de la independencia 1811-1815. Quien la encausa, quien la encabeza, obviamente es don José María Morelos y Pavón, conocido como el Rayo del Sur, conocido como el famoso Siervo de la Nación. Y junto con él se encuentran el Menegildo Galeana, Mariano Matamoros, lo que viene siendo también Nicolás Bravo, entre otros muchos. Es decir, no está solo, también está junto con él Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Celestino Negrete, Guadalupe Victoria. Él se distingue por ser un gran estratega militar y sobre todo también por ser un gran estratega político. Pues ante el movimiento que empieza a disiparse y empieza a hacer en varias partes, se trata de organizar a todos los insurgentes, y para tal efecto, compañeros, antes de eso viene el famoso sitio de Cuautla, primeros acontecimientos bélicos. Morelos, compañeros, es sitiado en Cuautla, aparentemente es rodeado por las fuerzas realistas y se presume su pronta detención y obviamente su pronta fusilamiento. Pero Morelos, gracias a otra leyenda del famoso Narciso Mendoza, el niño artillero, logra romper ese sitio, logra escapar con su ejército y termina por tanto el famoso sitio de Cuautla, impidiendo que Morelos sea detenido, sea hecho prisionero antes del tiempo. Decíamos que Morelos se distingue no nomás por ser un gran estratega militar, sino un estratega político, y por eso de el nombre de Organización de la Independencia. Manda a convocar a todos los líderes o a todos los que vienen siendo jefes insurgentes en lo que viene siendo el famoso Congreso de Chilpancingo, en donde, compañeros, como prólogo emite sus famosos sentimientos de la nación, donde manifiesta su ideología, su interés, su deseo de que ese país sea un país libre, un país soberano, y de que la gente esté en mejores condiciones, etcétera, etcétera. Cuenta la crónica histórica que es tan elocuente, logra ser tan explícito, tan enfático en su exposición, que termina de hacerlo como todo buen orador, que pues quedan ahí aplaudiéndole y le dan inmediatamente el título de Alteza Serenísima. A lo cual él en un plan de humildad dice: yo no soy ninguna Alteza Serenísima, yo simplemente soy un siervo de la nación.
Y dado este gesto de humildad, de sencillez, entonces le endilgan este título y así es conocido como el famoso siervo de la nación. Y no el de Alteza Serenísima, compañeros. Morelos convoca este Congreso de Chilpancingo para organizar, para crear mejor estrategias de guerra y sobre todo mejor estrategias políticas administrativas. El resultado de este Congreso de Chilpancingo es lo que viene siendo la Constitución de Apatzingán. A ese nivel llegó Morelos, no solamente en lo militar, sino también en lo estratégico, en lo político. Crea lo que viene siendo o expide la Constitución de Apatzingán, que en su momento oportuno sería considerada como la primera Constitución mexicana, pero como lamentablemente nunca se llevó a la práctica por cuestiones de la guerra y porque nunca los insurgentes tomaron realmente el poder, porque nunca los insurgentes realmente ocuparon el poder y acabaron con el virrey o la autoridad española, esta constitución simplemente va a ser como un documento histórico, pero no como la primera constitución, porque nunca se aplicó, nunca se llevó a cabo. A Morelos, al igual que Hidalgo, lo detienen, compañeros, lo mandan a oficiar aquí en la zona de Ecatepec, aquí por cierto donde está nuestro plantel Santa Clara, y ahí, compañeros, lo fusilan y ahí también termina esta etapa de la organización de la independencia. Muerto Hidalgo, muerto Morelos, mueren los principales líderes, los principales liderazgos, compañeros. Se inicia una tercera etapa que, insisto, más que de atacar, más que de combatir, es de resistir, es de aguantar. Los grandes líderes han sucumbido. Es obvio que el estado de ánimo entre los demás, pues quizás era muy pesimista o ya no era tan optimista. Por eso esta etapa, en donde hay líderes, sí, pero pues son Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, que no llegan al nivel todavía de Hidalgo y al nivel de lo que fue Morelos. Y en esa etapa, vuelvo a repetir, de 1815 a 1820, más que una etapa de triunfos, de logros en pos de la independencia, más bien siendo una etapa de resistencia, de aguante, de soporte, de evitar a toda costa que este movimiento pues quede completamente derrotado, quede completamente destruido, que esa obviamente era la intención. Lo que viene a motivar y viene a permitir que esto aguante, que esto resista, que este hilo no se nos truene, que este hilo no se nos rompa, es justamente un español, Francisco Javier Mina, y otro sacerdote, Fray Servando Teresa de Mier, ambos con ideas liberales, ambos con ideas de mejorar la situación de la gente por la situación que existía en aquella época. Mina es expulsado de México por sus ideas, es un sacerdote jesuita. Mina también expulsado de España, se encuentran en Inglaterra, y entonces Fray Servando Teresa de Mier convence a Mina para que venga a México a luchar en contra de lo que es la monarquía española, cuyos ideales de Mina era eso, la lucha contra los monarcas, no tanto contra España, sino contra la dictadura de la monarquía. Siendo un extranjero y siendo sobre todo un español, pues obviamente es un golpe moral de fuerte impacto, un apoyo moral de fuerte impacto para los mexicanos. Con el tiempo a Mina también, compañeros, lo detienen, también lo fusilan, lo matan. A Fray Servando Teresa de Mier simplemente lo encarcelan y termina esta tercera etapa, la de la resistencia. Viene la última etapa, la consumación de la independencia de 1820 a 1821. Cuando ya todo aparentaba, compañeros, que iba hacia el fracaso, que iba hacia la derrota, lo que venía siendo justamente nuestra proyección, entonces viene la consumación, de 1820 a 1821. Quedan al mando de los dos bandos enemigos, por un lado, lo que viene siendo, compañeros, los realistas Agustín de Iturbide, defensores y en contra de la independencia, por un lado, y por otro lado, Vicente Guerrero al lado de los insurgentes. Durante estos largos años, compañeros, cabe decir, al final, ni los realistas pueden con los insurgentes, ni los insurgentes pueden vencer a los realistas, compañeros. Ni Agustín de Iturbide puede vencer a Guerrero, ni Guerrero puede vencer a Agustín de Iturbide. A veces se gana, a veces se pierde, y la guerra se convierte
pues en algo, vamos a decir, oprobioso, algo desgastante, algo cansado, algo que inclusive llega más a fastidiar que a motivar. La guerra de independencia entra en una especie en donde, pues bueno, ni tú me ganas ni yo te gano, ni tú me vences ni yo te puedo vencer, ni tú me derrotas ni yo tampoco te puedo derrotar. Ante este dilema, entonces, mañosamente o estratégicamente, como le quiera usted manejar, a Agustín de Iturbide se le ocurre hacer la independencia y consumarla no a través de una batalla heroica, no a través de un hecho histórico maravilloso, sino a través de un pacto. Increíblemente nuestra independencia tiene este fin, compañeros. Terminar la independencia no por una guerra heroica, una guerra estoica, una guerra de grandes guerreros, de grandes soldados, que dieron la última gota de su sangre para poder lograr su independencia, no. Absolutamente Agustín de Iturbide, compañeros, decide negociar la independencia de México con Vicente Guerrero. Para tal efecto, Agustín de Iturbide convoca a Vicente Guerrero a reunirse allá en Guerrero en un poblado llamado Acatempan, en donde se dan un abrazo, y ese hecho histórico se conoce como el brazo de Acatempan, donde realistas e insurgentes, realistas defensores de la corona España, de la corona española, e insurgentes, amantes de la libertad de México y de su independencia, deciden pactar lo que viene siendo la consumación de la independencia, compañeros. Para tal efecto y con motivo de esto, llevan a cabo ante el famoso abrazo de Acatempan la firma del famoso Plan de Iguala. El Plan de Iguala es donde ambos reconocen la independencia de México y deciden luchar por la independencia de México, en donde también se reconoce la formación de un ejército trigarante y lo que viene siendo la situación del ejército o el pacto de las tres garantías, que son independencia, religión católica y unión. Al brazo de Acatempan viene lo que viene siendo el pacto de las tres garantías, que son independencia, religión católica y unión, que se consolidan y se consuman con lo que viene siendo, compañeros, el famoso Plan de Iguala, donde por el lado de los insurgentes Vicente Guerrero y por parte de los realistas Agustín de Iturbide, y como jefes máximos de ambos movimientos, reconocen la independencia de México, e insisto, no a través de una batalla heroica como se supone terminan todas ellas, no porque tu maestro quiera ver sangre y quiera ver muertes, sino porque históricamente pues esas son los sucesos de guerra, esos son los sucesos de conflictos y demás tipos de situaciones. Se establece por tanto el plan de Iguala, en el cual se formaliza la alianza y por tanto se reconoce a su vez la independencia de México por parte de estos grandes jefes, y además se forma la bandera trigarante, que fue el origen de los colores de lo que viene siendo nuestro labro patrio, el verde, blanco y el rojo, claro, invertidos no como originalmente estaban plasmados, blanco, verde y rojo, sino ahora verde, blanco en medio y el rojo al final, compañeros. Para consumar y terminar con este hecho histórico o heroico, se viene el siguiente, que es los tratados de Córdoba. Ya por un lado los realistas habían reconocido la independencia de México, ya por otro lado los insurgentes también habían reconocido la independencia de México, y ambos, los que estaban en el campo de batalla, los que luchaban entre sí, dan por hecho y reconocen por tanto lo que viene siendo la independencia de México. Por eso le faltaba obviamente el consentimiento, el acuerdo, en este caso del virrey de España, quien a nombre del rey de España reconociera y aceptara por tanto la independencia de México. Como esto faltaba, entonces firman los famosos Tratados de Córdoba. Los Tratados de Córdoba es el documento que firman por un lado y por parte de los, vamos a decir ahora sí, de los mexicanos, porque ya se unieron insurgentes y realistas, Agustín de Iturbide, y por parte y a nombre del rey de España, aunque el rey de España nunca estuvo de acuerdo con esto, de hecho no se le informó, el último virrey de España, Juan O'Donojo, donde ambos reconocen y aceptan la independencia de México, al menos
por parte del virrey de España y por parte de los mexicanos, a nombre de ellos, Agustín de Iturbide. Tarda mucho tiempo en que después el rey de España reconoce la independencia de México. De hecho, no la reconoce por principio. No da su consentimiento, su aval a esos tratados de Córdoba, pero oficialmente, pues, siendo él el representante del rey de España y teniendo él esa facultad, por tanto, se da como un hecho que los tratados de Córdoba vienen siendo el documento que oficialmente lleva a cabo la consumación de independencia, aunque posteriormente es el rey de España cuando después reconoce esa independencia. Bueno, con esto, como puedes ver, compañeros, terminamos a grandes rasgos lo que viene siendo la gran independencia, que como hemos visto, compañeros, tarda 11 larguísimos años, compañeros. La lucha de la independencia tiene varias etapas, como lo hemos visto, compañeros, y que tiene lo que es un inicio con Miguel Hidalgo y Costilla, una organización con José María Morelos y Pavón, una resistencia con Francisco Javier Mina, español por cierto, y una consumación por los dos altos jerarcas o jefes militares, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. La primera etapa es de 1810 a 1811, la encausa la lleva a cabo Hidalgo con Allende, con Aldama, con Abasolo principalmente, aunque también formaron parte de este inicio, no tanto en lo militar, pero sí en lo estratégico, José Ortiz de Domínguez y Miguel Domínguez. Hechos importantes de la primera etapa son el grito de Dolores, el 6 de septiembre de 1810, compañeros, la toma de la Alhóndiga de Granaditas y con ello pertrechar a la gente de Hidalgo con armamento, no solamente con palos, con piedras, con azadones y con picos, y lo que es la batalla del Monte de las Cruces, donde Hidalgo logra vencer al ejército realista y por tanto podía fácilmente entrar a la Ciudad de México, que la Ciudad de México ya no tenía ejército que la defendiera. Y por tanto ya no había forma de defender la causa española. E Hidalgo podría haber llegado a ser el primer presidente de la primera autoridad mexicana una vez que México hubiera obtenido su independencia. Y esto lo hubiera hecho justamente en 1810-1811, pero por alguna razón que hasta ahorita no se ha entendido por qué, más que puras teorías o puras suposiciones, Hidalgo decide retroceder y se divide el movimiento insurgente. Hidalgo por un lado, Allende por otro lado, viene la batalla de Puente de Calderón, Hidalgo es derrotado y junto con los demás líderes van hacia Estados Unidos en apoyo, son detenidos, traicionados en Coahuila, en Acatita de Baján, son sentenciados, son juzgados, son fusilados y sus cabezas colgando en la avenida de Granaditas. Hidalgo lleva a cabo la famosa decreto de abolición de la esclavitud, publica el primer periódico insurgente para el conocimiento de las gentes, etcétera, etcétera. La realización fue a cabo de de José María Morelos y Pavón, quien no solamente es un gran estratega militar, sino un gran estratega político, quien convoca a lo que viene siendo el Congreso de Chilpancingo, no sin antes haber librado una batalla donde aparentaba su derrota, que es el sitio de Cuautla, pero logra salir bien librado, convoca al Congreso de Chilpancingo, el Congreso emite la famosa Constitución de Apatzingán, y con eso aparentemente nuestra primera Constitución, pero como nunca se aplicó porque realmente nunca los insurgentes tomaron el poder, nunca lograron destituir al virrey, entonces simplemente quedó en un documento histórico de gran trascendencia para nuestra evolución. La tercera etapa, cuando todo aparentaba un ocaso, una derrota, un fracaso de nuestra independencia como los demás movimientos, logra resistir, logra aguantar, logra por tanto sobreponerse a esta situación, gracias a dos señores, Francisco Javier Mina, español, y Fray Servando Teresa de Mier, que al final Mina es fusilado, Mina es muerto, y por tanto Fray Servando Teresa de Mier simplemente es encarcelado. La última etapa, compañeros, pues te lo dejo a tu buena consideración. No fue una batalla heroica, no fue una batalla de valientes, insisto, no porque tu maestro quiera ver muerte y quiera ver sangre, sino que pues todas las grandes batallas y las grandes luchas así se han dado, es la consumación de la independencia, máxime que nuestro momento es independencia. Astutamente, mañosamente, Agustín Iturbide convence a Guerrero para hacer las paces. Ni tú me vences ni yo te venzo, ni tú ganas ni yo gano.
y así nunca vamos a poder terminar, y ya la guerra se ha hecho monótona, quizás aburrida, quizás más que nada desgastante. Llevan el abrazo de Acatempan, donde deciden hacer esa alianza, llevan a cabo lo que viene siendo como el famoso pacto de las tres garantías, donde se inicia lo que viene siendo la planeación de la consumación. Viene el famoso plan de Iguala, donde se reconoce la independencia por parte de los realistas Agustín de Iturbide y por parte de los insurgentes señor Vicente Guerrero. Y para darle formalidad y lograr que esto se lleve a cabo y se consuma tal como debe ser, correctamente o debidamente, se lleva a cabo entonces lo que viene siendo los famosos tratados de Córdoba, en donde el último virrey de España, Juan O'Donoghue, aunque no con consentimiento del rey, reconoce y acepta junto con Agustín de Iturbide a nombre de todos los mexicanos, o representado al menos a México, la independencia de México, y con ello, como podemos observar, compañeros, se consuma o se lleva a cabo lo que viene siendo la terminación de la independencia de México. Y con este hecho histórico trascendental termina la segunda etapa histórica de México, llamada época colonial o virreinal. Primera etapa, época prehispánica, época antigua. Segunda etapa, compañeros, lo que viene siendo la época virreinal o colonial, 1521-1821. Tercera etapa, y dejamos la puerta abierta a la página El libro no cerrado, para que en la siguiente clase iniciemos con el México moderno, o como unos le llaman, el México independiente moderno. México por fin es libre. México, después de 300 años, ha logrado obtener su libertad. Ha logrado, por tanto, separarse de España, compañeros, y depender de España. Nos vamos a convertir en los Estados Unidos mexicanos, y se inicia la tercera página de nuestra historia, que para algunos historiadores es de 1821 a 1876. Perdón, a 1876, cuando inicia la dictadura de Porfirio Díaz, compañeros. Y después de ahí hasta lo que viene siendo actualmente viene el México independiente contemporáneo. No todos los autores coinciden, hago la aclaración. Algunos autores hablan que el México moderno es de 1821 al año de 1940, justamente cuando termina el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, y cuando empieza el gobierno de Manuel de Camacho, inicia el México contemporáneo. De esto no nos espantemos, no nos espantemos. No hay contradicciones, no hay problemas. ¿Por qué? Recuerda que la historia es una ciencia social. No es una ciencia exacta como las matemáticas o como la física. La historia, por tanto, está basada en hechos humanos, en situaciones sociales. Y la historia, por tanto, se interpreta. Y por eso hay esa, a veces, diversificación de opiniones. Y no es para espantarnos, no es para decir, bueno, ¿qué es esto? No, simplemente entender, de acuerdo al libro y de acuerdo a lo que estamos manejando, qué es lo que nos estamos refiriendo, para que de esta manera no se complique la vida. Usted a futuro, con su propio criterio, podrá asumir y decir, no, para mí el México moderno termina en tal fecha, inicia en tal fecha. No, para mí empieza en esto. Y eso no quiere decir que estemos mal, simplemente que entiende que estamos en el terreno de las ciencias sociales. Y en las ciencias sociales hay esa discrepancia de criterios, de opiniones, compañeros. ¿Sí? Como lo vimos o lo viste esto en el estudio de las ciencias sociales, y como lo vimos también en lectura y redacción con los argumentos y en razonamiento verbal. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con el aborto? Y nunca nos vamos a poner de acuerdo, compañeros. Va a haber gente que va a estar a favor del aborto y gente que va a estar en contra del aborto. Así es la historia. Va a haber gente que va a estar a favor y en contra. Y te pongo un dato más para que lo entiendas y entiendas lo que es la historia, mis compañeros. Para que normes tu criterio y podamos seguir adelante en nuestro estudio. Imagínate que tú vas a ser maestro. ¿Cómo vamos a hablar del 68, el 68? ¿Que los estudiantes fueron los culpables? ¿Que el ejército fue el salvador de ese movimiento del país y que gracias al ejército de Díaz Ordaz impedimos que los estudiantes convirtieran a tu país en un país comunista, en un país XX? ¿Que por tanto hizo bien Díaz Ordaz en haber ordenado la matanza del 2 de octubre? ¿O cómo lo vas a poner? No.
Carlito fue el culpable del 68, fue el que provocó esa matanza. Los estudiantes fueron indefensos. Ve esa doble interpretación de la historia, compadre. Por eso, insisto, no te debes de espantar, no debes de decir, pues aquí en el caso no. Simplemente, de acuerdo al curso que estamos llevando, te estoy explicando cómo lo estamos manejando, y si algún día ves otra versión, no en cuanto a fechas, porque nadie te va a decir que la independencia fue en 1812, 15, no, nosotros vamos a decir en 1810. En la interpretación buena o mala, correcta o incorrecta, ahí es donde vamos a diferir, porque estamos en ciencias sociales y no en ciencias exactas. Pues compañeros, me dio mucho gusto una vez más estar con ustedes. Te invito a que procedas a tu examen de autoevaluación, que al igual que tu escuela, el mejor de los éxitos, pues nuestro deseo al igual que tuyo, es que tengas un éxito en lo que es tu examen único del nivel bachillerato. Nos estamos viendo, dejamos la puerta abierta, el libro abierto, para continuar con el México independiente moderno, que es lo que pasó después de que consumamos la independencia y por fin México es libre, por fin México se convierte en un país independiente, libre y soberano, como actualmente lo sigue siendo. Adelante con su examen, gusto, gracias por tu atención, nos vemos la siguiente clase, compañeros.